tardes. Estamos aquí una tarde más en la librería Cervantes y Compañía para presentar una novela de la autora Anna Unhold. Voy a hacer un pequeño repaso de su biografía. Ella es nacida en Bellavista, Buenos Aires, y es bióloga de formación. Además es profesora de ciencias naturales, así como artista plástica y escritora. Ha realizado múltiples exposiciones en Argentina, Paraguay, Colombia, México, China, Estados Unidos, entre otros países, ¿verdad? Es autora de otras obras en prosa, como son Los límites del paraíso y De amores, odios y otras bellaquerías. También ha hecho sus incursiones en la poesía, con las obras Poemario y Poemario II. Pero bien, hoy la obra que nos ocupa es La nena, que yo diría que es una novela sensible, escrita en una prosa, digamos, enérgica y vibrante a la vez. Se trata de una biografía novelada de una hija del siglo XX, ahora veremos por qué, y a la vez la hija de una sirvienta de una gran mansión en el paisaje patagónico. En realidad, La nena es originariamente una nena, existió. Ajá. Tuve oportunidad de conocer, había sido una historia algo semejante a esta. Conocí a quien la nena había criado como una nana. Y es una historia, sí, diríamos, de una niña bastarda en todo caso, hija de una cocinera de una estancia en Argentina, a las grandes fincas que hay en La Pampa se las llama estancias, algunas pueden llegar a cientos o miles de hectáreas, porque campos muy grandes. Y los patrones a veces tienen, bueno, o casi siempre relaciones con las chinitas, digamos, que son las sirvientas o las hijas de sirvientas, y entonces se dan de repente esos nacimientos de hijos naturales. Y bueno, y esta es la historia. Rosario, que es el personaje, apodada La nena, todos la llamaron así hasta que fallece de más de 90 años. Pero como recién decíamos, pareciera que podría ser una historia simple de una persona por allí con poca instrucción, pero con muchas inquietudes intelectuales. Recién conversábamos que a veces hay seres que parece que nacen fuera de lugar o fuera de su tierra, ¿no? Y Rosario, desde detrás de el rincón de las hornallas, como digo siempre, ¿qué es lo que fue haciendo? Bueno, leía, escuchaba por allí algunas tertulias, porque en la novela rescato algún personaje como es un gran poeta y médico rural que fue Baldomero Fernández Moreno, y en esto va transcurriendo su vida. Lo que a mí me llevó a escribir esta novela fue cuando esta persona a la que conocí me contó que había muerto su nana de 90 y pico de años, que es la que se había inclusive trasladado de país, estaba viviendo en Colombia, y le había criado a sus hijos, había atendido a su marido. Y bueno, esto me llevó un poco a pensar qué pasa con aquellos seres que parece que no vivieran su vida propia, sino que viven la vida de otros. ¿Qué pasa con ellos? Y bueno, y eso fue un poco el origen del libro, ¿no? Aunque es un personaje circunscrito a un contexto muy concreto, yo diría que es un personaje muy universalizable, porque yo podría dar cuenta de personajes de este país que son muy parecidos a la nana. O sea, esa mujer a la que encarna la nana, yo creo que ha existido en muchas sociedades, en muchos países. En la España franquista, por ejemplo, que había grandes
terratenientes y tenían mucha gente al servicio, pues ellos eran los que tenían, bueno, lo vemos en los santos inocentes de Delibes, como esos sirvientes de los grandes cortijos están un poco al servicio de los demás y no tienen vida propia. O sea, es una vida como de segundo orden. Pero claro, yo creo que la grandeza de esta novela está en erigir este tipo de personajes en protagonistas y dar cuenta de la gran riqueza que pueden portar aún en en una atmósfera tan adversa, tan poco edificante. Claro, como que ella en algún momento cuento como que era lo que hacía siendo niña, porque crece prácticamente en la cocina de la estancia, allí jugando con las cebollas y con las mazorcas de maíz que fueron sus muñecas, porque bueno, la madre tenía que atender los quehaceres. Cuando fue un poco más grande, que los domingos tenía una costumbre que se cambiaba con el único vestidito un poquito mejor que tenía, salía del campo y se sentaba a orillas de la ruta, porque sabía que algo iba a pasar, quería que pasara algo, y eso es como que nos muestra un espíritu que no se conforma con lo que es ese ambiente, ese universo tan cerrado, sino que tiene aspiraciones como de llegar a otra cosa. Cuando llegaba el atardecer, obviamente no pasaba nada. Entonces volvía a su casa y pudo cultivarse porque en la casa era gente educada, y en ese ir y venir de la familia y los personajes que van apareciendo, que era un poco lo que hablábamos y que ahora les vamos a contar, ¿no? Se fue educando y fue creciendo, pero nunca quiso salir de esa familia, ¿no? Porque finalmente esas personas terminan siendo como parte de la familia. Claro, pues se nace con una inseguridad ya de antemano, ¿no? Y sí, como siendo dependiente de otros. Sí, exacto. No, y de no imaginar, y en un aislamiento tal que no pueden imaginar que haya otro mundo fuera, que bueno, finalmente no les voy a contar la novela, pero ella lo pudo conocer, ¿no? En algún momento viajar y conocer por lo menos ciudades capitales. Incluso llegar a generarse una cierta cultura, sí, y tener ciertas inquietudes intelectuales dentro de sus limitaciones, como cuando leía a Lugones, ¿no? Sí. En el tiempo en el que su hijo era delator, si no me equivoco. Bueno, aparecen que eso creo que es bueno, para quienes han leído la novela y que dicen que es como muy valioso, que hay un primer plano de este personaje que podría ser, no llega a ser gris, pero podría ser así, personaje no demasiado notable. Pero como un telón de fondo, y a lo largo de una vida de 90 y pico de años, en realidad van apareciendo los sucesos grandes de la historia argentina. Entonces, en una primera parte aparece, ustedes habrán oído nombrar a nuestro gran poeta que fue Leopoldo Lugones. Pero Leopoldo Lugones tuvo un hijo que no era como para andar exhibiendo. Fue un famosísimo comisario de la policía. Anduvo entre los que inventaron la picana eléctrica, notable, como para hacer confesar a los detenidos, y un personaje realmente oscuro dentro de la policía y de la sociedad, así, con todo esto de delatores y demás. Y su padre poeta, ¿no? Terminó suicidándose, no sé si tendrá algo que ver con la historia del hijo. Y bueno, y van pasando después los gobiernos, acontecimientos fuertes en nuestra historia, como fueron los gobiernos de Perón, la figura de Eva Perón, que a mí también me permitió conocerla, investigar para el trabajo en la novela.
porque realmente, bueno, fue una gran mujer con un nacimiento muy similar al de Rosario, en campos de las afueras de Buenos Aires, y que llegó a ser, bueno, una figura tan fuerte en la historia, con una oratoria y con unas ganas de hacer una cantidad de cosas. Un personaje universal que murió muy joven. Bueno, la figura de Eva con, por ejemplo, las leyes que se logran en ese tiempo, que es la gente de campo no tenía absolutamente ningún beneficio social, trabajaban como si fueran esclavos, no existía lo que es la jubilación o pensión, no sé cómo se llama aquí, pero bueno, se sancionó en ese momento el estatuto del plan de campo y demás, con algunos beneficios. Y luego, bueno, otros acontecimientos muy grandes, pesados en nuestra historia, como fue el proceso militar, la última dictadura que tuvimos, y la guerra de Malvinas. Todo eso que de alguna manera va relacionado con la familia. Si salen las madres de la Plaza de Mayo. Claro, la aparición de las madres buscando a los hijos desaparecidos. Todo eso le aporta una mayor emotividad, si cabe, todos estos acontecimientos que, sobre todo para un argentino, claro, lo son, sobremanera. Pero también son hechos universales, si bien han ocurrido en Argentina, pero bueno, una dictadura... No, claro, y aquí también sabemos en España lo que ha sido, y es equiparable, claro. Sí. Así como la figura de la nena podría encontrarse en aquella España. Sí, creo que es una mujer, puede ser universal, ¿no? Sí. Un personaje universal. Y lo que percibo yo en la novela son dos velocidades narrativas. Una, digamos, más dinámica, que es la que da cuenta del trasfondo histórico, y otra más detenida, más en detalle, que es cuando se habla de la nena en concreto. Entonces, lo que sí percibo, dentro de que es una novela escrita en tercera persona, con un narrador demiúrgico, o sea que sabe muchos detalles muy concretos, sí percibo una cercanía del narrador hacia el personaje, incluso una manera, digamos, catártica de abordarla. Y yo te preguntaría, ¿por qué? ¿Qué fue lo que te llevó a narrar sobre la nena? Dice, siempre la reconfortaba cuando tenía problemas hablar con una amiga. No es que la amiga se lo fuera a solucionar, pero simplemente con el hecho de que la escuchara, ella ya tenía bastante. Eso es muy femenino y estoy convencida de eso. Yo creo, no creo que ser impopular ni políticamente incorrecto por decir eso, creo que es así. No, es que creo que es así, porque las mujeres somos como más comunicativas y realmente de repente no necesitamos consultar a un profesional, sino que al compartir algo con una amiga, ¿no es así? Al compartir algo es como que ya tenemos una parte de la solución de lo que queríamos resolver, ¿no? Así que, ¿sí? Y claro, la nena pues es una mujer que tenía una vida muy dura y lógico el tener un cierto desahogo, ¿no? Pocos momentos más. Sí, ella parece un personaje que es, no sé si te parece que... Si buscamos, sí. Ella se encuentra siendo ya grandecita con una de sus amigas de la escuela primaria, porque el tema es que cuando ella fue a una escuela de campo no sabía nada de la vida. Bueno, esta amiga Romilda fue la que le explicó algunas cuestiones de la vida, qué sé yo. Gracias a Dios que viniste, tenía tantas ganas de verte, pasá, salgan de acá ustedes. Como en los recreos de la escuela, abrazadas, caminaron y se instalaron bajo un enorme árbol a tomar unos mates. Contame de tu vida, Romilda, inició la nena. Sí que no sabemos por dónde empezar. Bueno, mi vida no tiene nada de extraordinario, es más bien una vida común y silvestre. Cuando terminé la escuela primaria no podía seguir estudiando. ¿Te acordás que en aquella época no había tantas escuelas secundarias como ahora? Además, ¿recordás cómo eran nuestras madres? No sé la tuya, pero la mía tenía tantos miedos. Creo que en realidad su único temor era que apareciéramos embarazadas.
¿Qué iba a decir la gente? Aquí su relato se vio interrumpido por una sonora carcajada, acompañada por el sacudimiento de su barriga. Sí, recuerdo que gracias a vos me enteré para qué teníamos el periodo. Las madres, mucho cuidado, pero no nos explicaban nada, acotó la nena. Contame cómo ha sido tu vida. Bueno, ya te habrás dado cuenta que soy una mujer de trabajo. Hace muchos años, tanto que ya no recuerdo cuándo me enamoré y me casé con Juan. No sé si te acordás de él. Terminó el 6º grado un año antes que nosotras. Ay, señor. Buen hombre, trabajador. Eso sí, con mucho gusto por el sexo. Fíjate que cuidándome y todo tuvimos 6 cachorros. Su relato se vio interrumpido nuevamente por la risa. Hacía tiempo que la nena no se reía de esa manera. Le encantaba la frescura y espontaneidad de su antigua compañera. Ay, Dios nuestro Señor, no me voy a quejar de la vida que me ha tocado. Gracias al Señor tengo 6 hijos, buenas personas, trabajo y salud. Esta es, creo que su única amiga, ¿no? Toda la... Y yo lo que creo es eso, que hay gente, que es realista también esta novela en el sentido de que hay mucha gente que nace con ese instinto, ¿verdad? Por cultivarse y por saber. Y hay gente que es más conformista, como en este caso la amiga. Romilda, la amiga sí que tiene, bueno, tiene un almacén en el campo y con eso atiende sus necesidades y listo, ¿no? Unos planteamientos más de orden práctico. Y bueno, no sé si... Sí, yo también había destacado los pasajes en los que haces alarde de un cierto lirismo. Debe ser también porque trasvasas algo de tu temperamento poético, ¿no? Y he apuntado 3 pasajes que resumen muy bien la historia de la nena. Por ejemplo, cuando compara su vida con una sinfonía, con sus movimientos, sus tiempos suaves y armónicos, los crescendos, los silencios. Además también creo que eres música, ¿no? He estudiado muchos años y... también se ve ahí un poco plasmado. En esa y en algún otro pasaje que haces alguna referencia al tema de la música. Que, aunque no queramos, mostramos un poco lo que somos. Y luego, otro que cuando ya no había cumplido los 60 años, una mochila de piedras le pesa en la espalda. Otra metáfora muy efectiva. Y luego, otra metáfora también, otra imagen muy vinculada a la música, cómo le gustaba a ella al atardecer escuchar el concierto de pájaros de la tarde. Claro, porque finalmente va, digamos, la familia la lleva a vivir ya con sus 90 años, la lleva a vivir y tiene un lugar que realmente es así, lo que todos soñamos para ese momento, ¿no? Con vista al parque, con su sillón y poder estar y hasta ahí llega, ¿no? Y ella tiene inquietud por el taoísmo, creo, ¿no? Claro, tiene, bueno, llega así, hay una parte que encuentra, porque hay una de las niñas que la cuidan, que la acompañan, que le lee. Y entonces, bueno, hay un fragmento de un texto taoísta que me... Y ella le aprovecha ese conocimiento para darse Claro, exacto, para instruir y ayudar a otras empleadas de la casa que de alguna manera están en la misma situación en la que estaba tú hoy. He leído en una entrevista que te hacían que tú decías, digamos, que tus obras son más producto de, digamos, la experiencia empírica que fruto de la imaginación. ¿Será porque he vivido mucho? No, lo que pasa es que es más que, yo creo que el artista se nutre, es como, siempre hago una comparación, ¿no? Nuestra creatividad es como un estanque al que hay que alimentar porque si no los peces se nos mueren, ¿no? Y esa alimentación de lo que es esa creatividad depende de muchas cosas. Una de las lecturas, otra pueden ser los viajes o de lo que se va viviendo, pero fundamentalmente de la observación. Que eso me debe haber quedado de la biología, que es el observar, porque a veces uno de los
los seres así que parecen más insignificantes, o de una persona en la calle o en un mercado, obtienen una riqueza de la conversación con ellos, y eso de repente nos da idea para algo, ¿no? Creo que el escritor es como que está siempre con sus antenitas paradas tratando de captar, y bueno, y creo que los libros, esto es absolutamente personal, ¿no? Creo que cada uno, yo siempre digo, cuando preguntan, y bueno, pero ¿cómo es que uno crea? ¿Cómo es que la inspiración, ¿no? La inspiración en realidad es como los sueños, digo, ¿no? Nosotros, ¿qué soñamos? Soñamos, ponemos en una coctelera todo lo que es el pasado, el presente, lo que deseamos y todo lo que hemos visto y vivido. Todo eso parece que lo sacudimos un poco y resulta de eso un sueño. Bueno, con los libros a veces pasa eso, ¿no? Porque van apareciendo en un personaje parte nuestra, en otro parte de cosas que hemos visto, leído, u otros personajes, y bueno, y ese es el resultado, así que no. Hay un escritor español, Francisco Umbral, no sé si lo conocerás, pues tenía un libro que se llamaba La escritura perpetua, y él definía eso como cuando ya se tiene esa obsesión por la escritura, que uno ya no vive y su vida se convierte en un ir a la calle ya no para vivir, sino en búsqueda de material trasvasable. Claro, porque es en la calle donde uno ve todos los personajes, todas las historias, y que superan la realidad. Claro, la realidad supera la ficción. ¿Por qué ese interés por el taoísmo, y a qué tipo de conclusión inconclusa llega? En realidad no es que sea taoísta para nada. Lo que pasa es que hay en algún momento, cuando hay un texto que no lo vamos a leer todo, obviamente, porque es la sabiduría del silencio interno, que habla simplemente cuando sea necesario, piensa lo que vas a decir antes de abrir la boca. Sé breve, ya que cada vez que dejas salir una palabra, dejas salir una parte de tu chi. De esta manera desarrollarás el arte de hablar sin perder energía. Nunca hagas promesas que no puedas cumplir. No te quejes y no utilices en tu vocabulario palabras que proyecten imágenes negativas, porque se producirá alrededor de ti todo lo que has fabricado con tus palabras. Como coincido absolutamente con esta filosofía, porque creo que bueno, nuestro pensamiento es como una forma de energía, y todo lo que queremos lograr de alguna manera lo pensamos y lo proyectamos, ¿no? Entonces, si todo lo que pensamos es dañino o es malo, lo que vemos y todo lo que se produce alrededor nos pasará eso, ¿no? Pero no porque ella sea taoísta, sino que bueno, su compañera le leía textos, encontraron esto y le pareció valioso. Querría hacer una pregunta ya no vinculada directamente con la obra, sino con la autora. Teniendo en cuenta que se trata de una persona, digamos, de carácter renacentista, aúna las ciencias y las humanidades, ¿no? La ciencia y el arte, una bióloga, artista plástica. Sí. Entonces yo quería preguntarte qué puntos en común ves en la ciencia, en la imaginación científica, o en la inspiración científica y en la inspiración artística. ¿Ves algún punto de conexión? Y seguramente, seguramente. Cuando, a ver si lo puedo explicar con un ejemplo o con lo que he vivido. Yo dediqué mi vida a la docencia y a las ciencias naturales. Y alrededor de los años 90 comencé siempre con inclinaciones artísticas, pero a veces no siempre es fácil cuando uno tiene que desarrollar una profesión. Trataba de volcar mi creatividad, por ejemplo, a trabajos de investigación, ese tipo de cuestiones. Pero lo artístico siempre estaba. Y después, bueno, que crecieron
4 hijos un poco, me volqué empecé con cerámica. Y allí encontré, me fascina el modelaje por todo lo que significa, y acá hay algo biológico también, porque el trabajo con arcilla, por la carga eléctrica que tiene, nos equilibra, nosotros funcionamos como una pila. Trabajo con arcilla nos equilibra. Y cuando viví por 2 años en Paraguay, en Asunción del Paraguay, tuve una maestra que es Marité Saldívar, una artista plástica muy interesante. Con ella hice toda la parte de escultura. Y me decía, ¿no?, que por qué ahí viene la unión, que nunca deje. Yo le decía que por qué esa facilidad, por ejemplo, para modelar formas. Dice, lo que no te das cuenta es que tenés más de 20 años de el dibujo de las formas de los animales y el cuerpo humano. Entonces yo me ponía a conversar con ella y mis dedos solos iban modelando que las orejas, digo las orejas porque es una de las cosas que son difíciles de modelar, o de la cara, y es como que los dedos lo van haciendo solos. Y ella me decía, nunca dejes esto porque en tu memoria está grabado. Y lo otro es, bueno, lo que decíamos antes, lo que es la observación, que obviamente en ciencias se desarrolla muchísimo. Y no solamente, creo que no solo la observación, sino algo que en el oficio de escribir, y esto creo que lo sabrán ustedes que escriben, no sé si hay alguien más que se dedique a escritura, que realmente es un oficio, y como tal yo lo tomo como una disciplina, porque para escribir una novela o para hacer un trabajo hace falta disciplina, no es una cuestión. Siempre digo que las obras son un 5% de inspiración y un 95% de sudoración, porque es realmente sentarse, investigar, trabajar, nada, el éxito no llega por casualidad. Entonces de ahí tal vez eso que uno aprende en el trabajo con el método científico, todo tiene que ver con todo. Teniendo en cuenta que en un principio, digamos, el arte, como lo entendemos hoy, estaba vinculado a los oficios, a la artesanía, ¿qué ves más importante en la práctica artística? ¿La creatividad o la obra en sí mismo, el trabajo físico en sí mismo? Lo que hoy llamamos arte conceptual se puede considerar arte, o sea, lo que no plasma nada. Digamos, la obra como algo terminado, pero para llegar a eso necesitamos toda una formación. Creo que sí hay algunos artistas intuitivos, pero se deben conocer, por ejemplo, las técnicas. Porque cada vez que voy a pintar algo, tengo que elegir cuál es la técnica que voy a usar y la tengo que conocer. Yo, por ejemplo, empecé con acuarelas en su momento, que es lo más difícil, no sé, me gustan las cosas difíciles. Y le tenía como cierto prejuicio a la pintura con acrílico, porque me parecía que el acrílico era todas esas pinturas de colores estridentes y mucha pintura, entonces decía, no, yo no quiero eso, tampoco una acuarela con una aguada, ¿no? Y un maestro colombiano que tuve, él me dijo, no, tiene que aprender todas las técnicas. De hecho empezamos con carbonilla y después me pasó el acrílico sin que yo me diera cuenta, y aprendí que, por ejemplo, el acrílico se puede trabajar con transparencia como si fuera una... Entonces podría decir, si bien hago pintura abstracta, y aprendí que no es cuestión de tirar pintura, de hacer unas manchas de cualquier color. La pintura abstracta tiene que tener un diseño, tiene que tener un manejo de los colores y de la luz y demás. Hay gente que considera todo arte, esto debe ser un poco antigua. Hay cosas que a mí realmente no me parecen una muestra artística. Y entonces ves interesante lo que es el trabajo, el oficio, ¿no? A mí me encanta. ¿Y consideras que tiene algo de obrero el artista? Para llegar a ser lo mejor o lo máximo en tus posibilidades, porque cada uno está en su lugarcito, ¿no? Hay que tener
disciplina, trabajo, ir tomando de todas maneras todo aquello que la lectura, por ejemplo. Yo leo mucho, porque obviamente hay otros autores que nos despiertan algunas áreas que teníamos distraídas. Y bueno, pediría un aplauso muy fuerte para un artista tan